Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un panorama, si se quiere, complicado porque una oferta muy alta, un consumo que ha mostrado los límites, pero una exportación al cual le ponemos unas fichas porque se están dando la combinación de algunas cosas inesperadas o que no se podían esperar hace unas pocas semanas, que es un corrimiento, por ahora moderado, pero continuo del tipo de cambio oficial, precios internacionales que se mantienen en un escalón, diríamos, 15-20% más altos que un año atrás. Hay productos que han crecido solamente un 10%, hay productos que han crecido un 30%. Pero digamos, la exportación estaba perdiéndose y sigue perdiéndose una oportunidad extraordinaria en el mercado internacional que están aprovechando básicamente Australia y Brasil, y en menor medida Paraguay y Uruguay. Pero digamos, hay un factor que siempre lo dimos como un factor pasivo para la segunda parte del año, que era la exportación. La exportación está teniendo mejoras diarias en el tipo de cambio. Los mercados internacionales presentan un aspecto en volumen y en precio, pero sobre todo en volumen extraordinario, notable. Y queda abierta la posibilidad que, claro, en la medida que suba todos los días el tipo de cambio, va a ser más difícil que el gobierno reduzca o deje cada vez, no reduzca, que ponga en cero las retenciones a la exportación de carne de novillo, que es hoy el grueso de lo que estamos exportando. Gran parte de lo que se perdió de exportaciones es carne, manufactura de vaca y de toro con destino a China. Hay otro factor que es que lentamente daría toda la impresión que las exportaciones tocaron un piso y en los últimos meses estamos dando datos más positivos, sin llegar a los volúmenes que se exportaban a mediados del año pasado, pero están recuperándose, se está recuperando el tipo de cambio, los precios internacionales son muy altos, la demanda internacional está muy alta, y entramos, siendo como somos dependientes de China, estamos entrando en un semestre donde se aceleran las compras chinas. Y donde además, ya se está viendo en estos días, China está más dispuesto a mejorar los valores que paga, que ustedes saben, tuvieron una baja. Claro, uno observa hoy los valores que está pagando China con respecto a un año atrás y está 25 o 30% más, pero el año pasado había caído el sótano. En este momento empiezan a recuperarse. China se quedó en algún momento sin carne, bajaron abruptamente sus importaciones de las 280.000 toneladas promedio a las 200.000 toneladas promedio, una quita importante. Hoy parece estabilizarse. El año se supone que va a cerrar, si el año pasado importó 2.700.000 toneladas, este año va a importar 2.550.000. Lo que se está proyectando es una caída del 10%, que lo que está previendo es que en la segunda parte del año que acaba de empezar, va a haber una recuperación como sucede todos los años. Por eso digo, la exportación desde ya que tiene mercados, tiene precios internacionales que no hubiéramos imaginado mucho, tiene el problema del tipo de cambio, el problema del tipo de cambio en estas últimas ruedas de ayer empezó que se está resolviendo y podría haber algún caso. Hace una semana, colegas daban como una cosa muy probable de que se disminuyeran a cero las retenciones a la exportación de carne de novillo. No lo sabemos. El año pasado, cuando se disminuyeron o se quitaron las retenciones a la exportación de vaca, tampoco se esperaba que sucediera una cosa así. Había unos pocos que estaban en la onda de esa información, que este año, vuelven a repetir, este año es probable que, a falta de otras ofertas para el sector europeo en su conjunto, elijan esta. La oferta está alta y va a seguir alta en los próximos 6 meses. Si uno toma los últimos 9 años,
siempre en el segundo semestre la oferta ganadera y la faena del segundo semestre que acaba de empezar es más alta que la del primero. Siempre en los últimos 9 años. Promedio de los últimos 5, que son los más frescos, que incluyen inclusive un año muy regular que fue el año de la seca, en el 2023, la faena del segundo semestre aumentó 19%. Pero si tomamos el promedio de los últimos 5 años, la faena del segundo semestre aumenta 10% con respecto al primero. O sea que de cara al segundo semestre y viniendo de muy buenos precios en términos reales, como tuvimos en febrero o marzo, y advertíamos esta expresión que no es mía, que estábamos en una atalaya, en un mangrullo de precios y que después todo eso iba a ir cediendo lentamente. Y bueno, ahora estamos entrando al segundo semestre con un factor alcista, que es la posible recuperación del tipo de cambio para la industria exportadora, que pesa y pesa mucho. El episodio que ahora uno mira de altísimos precios reales que hubo en el 2022 vino en la mano de exportación. La exportación a los codazos haciéndose, en vez de el 25% de la oferta ganadera, como está ahora, que participa en el 25% de la demanda, una exportación que estaba en el 32-33% a expensas del consumo. Todo eso se pinchó, se desinfló, cayó hasta un 22% y ahora se está recuperando. Pero necesitamos ese concurso, esa de mayor demanda exportadora, porque en el segundo semestre, vuelvo a repetir, como promedio, siempre en los últimos 9 años, la faena de la segunda parte del año es superior al primer semestre. Y como promedio de los últimos 5 años, para hacer una historia frecuente, es del 10%. El año pasado, y este año se viene pareciendo mucho en muchas variables al año pasado, por ejemplo, la faena, se piensa que el año va a cerrar, de acuerdo a todo lo que está mostrando la faena, ya tenemos 6 meses adentro. La faena va a cerrar en el orden de los 13.900.000 o un poquito más, acercándose a los 14 millones, que es la faena del año pasado. Faena del año pasado que nos llevó a una liquidación, una continuación del ciclo anterior de caída del stock. Estamos insistiendo en una faena que si siguen estos niveles, cuando cierre el año, probablemente vamos a tener una caída del stock ganadero menor que la de los años anteriores, pero una caída por tercer año consecutivo. Pero digamos, de cara al segundo semestre, uno sabe que la media de los últimos 5 años, el promedio de los últimos 5 años, la faena cayó 10%, pero el año pasado cayó 12%, y en algún momento en la seca cayó 19%. Pero digamos, estamos en presencia de, esto se repite todos los años, un enorme volumen de hacienda que se van cerrando en los feedlots en febrero, marzo, abril, mayo, después se va, alguna se recría, otra entra directamente al corral y empiezan a salir a partir de julio, agosto. Los datos de existencias cercanas a 2.047.000 cabezas de los feedlots de principio de julio, un dato de hace 3 días, es un nivel récord para la serie. Yo cuento todavía con algunos datos, papel, soporte papel, del anterior ciclo del feedlot notable que fue en la seca del 2007, 2008 y 2009, que fueron meses y años extraordinariamente complicados, especialmente para los criadores, y mucha hacienda fue para los feedlots. Ahí estuvimos por un par de meses por arriba de los 2 millones de cabezas. Ahora hace varios meses que estamos por arriba de los 2 millones de cabezas y en este momento estamos probablemente en el récord histórico de hacienda cerrada, lo cual permite decir en los meses próximos vamos a tener un flujo de hacienda proveniente de los corrales igual o superior al del año pasado. Con lo cual, salvo que la exportación, que demanda otras categorías, vaca y novillo, tenga una explosión en volúmenes y que continúe esta suba de precios a nivel internacional y que se mejore el tipo de cambio, cosas que las 3 cosas no las descartamos que se den y que se puedan dar, que venga una primavera para el sector exportador después de meses, ustedes saben, muy difícil de perder mucha plata, de ajustar los planteles laborales, de ajustar los niveles de faena, de ajustar el nivel de negocios, de enfrentar esta situación, que ahora daría la impresión que se empieza a revertir. Este era un año que se esperaba una recuperación de los precios internacionales, el mercado internacional está muy firme, y sobre todo lo que más nos interesa, el Hilton está en $17.000, están en valores históricamente muy altos. La carne, el euro está muy firme, eso es otra cosa que nos da una mano muy, muy, muy grande en materia de precios internacionales de la carne vacuna. El real está muy fuerte, Brasil está encareciéndose
hace un año y medio estaba en $2.50 la hacienda, ahora está en $3.60, $3.70 el engancho. ¿Qué vemos? Decíamos, ¿qué vemos en la faena? Junio la faena fue muy alta corregida por días. Es cierto, cuando hay los meses donde hay muchos días feriados es muy difícil sacar una media, pero la media del año pasado, para el mes de junio, que también era tan complicado como el que acaba de terminar ahora, el año pasado se mataban un poco más de 56.000 cabezas diarias. Y en el mes de junio del 2025, el que acaba de terminar, es probable que hayamos estado cerca de las 60.000 cabezas. Algo está pasando con la faena. Uno diría ya a esta altura hace meses que tendríamos que estar en retención y no estamos en retención, lejos de eso. Lo que uno observa y le llama la atención, la faena de vacas venía cayendo. Hacía muchos meses que venía cayendo bien claramente por debajo del año pasado. En junio se mataron 5% más de vacas que el año pasado. 5% más de vaquillonas. Aparecieron los novillos, esto 15% más que el año pasado. Este es un dato que no se va a volver a repetir, no es que va a haber 15% más de novillos en los próximos meses, pero hay una recuperación, la categoría de novillos la más estable, y 9% más de novillitos. O sea, vuelvo a repetir, en el mes de junio se mató diariamente algo menos de 60.000 cabezas, y el año pasado, con auge exportable y demás, se mataban algo más de 56.000 por día. O sea que algo está pasando del lado de la oferta. Los precios reales son razonablemente buenos. El clima está acompañando, es una manera de decir, este clima está acompañando con las morrocotudas heladas que hemos tenido en estos días. Pero digamos que daría la impresión que el tercer factor es que sigue habiendo, al igual que otros muchos sectores, sigue habiendo un nivel de incertidumbre que hace que no se invierta. Invertir en el sector ganadero básicamente toda la vida se ha sido así, retener vaquillonas, dejar de venderlas, guardar terneras, vaquillonas, entorarlas, incorporarlas al rodeo, un rodeo que hoy podemos estar en 22 millones de madres, 22 millones de vacas de cría. Como consecuencia de eso se retira de la faena 1 millón de hembras, ese millón de hembras se transforma en 1 millón de madres, y así crece el stock y crece para lograr recuperar lo que alguna vez tuvimos, no las 22 millones de vacas actuales, sino las 24 millones y medio que tuvimos, y es más de una oportunidad. Sorprendente la faena que me lleva de vuelta. Si uno proyecta el año y con estos datos que uno puede más o menos en función de lo que se mató en el primer semestre, ver lo que se va a matar en los 6 meses ya están firmes. Y vuelvo a repetir, la media de los últimos años es 12% más de faena en el segundo semestre, julio-diciembre, con respecto al enero-junio previo. El otro tema que me parece importante, y vistos hacer proyecciones un poquito más de largo plazo, es que se está terminando de armar este rompecabezas por las provincias como Entre Ríos, por los partidos que tienen excelentes estadísticas, empezando por Ayacucho de la provincia de Buenos Aires, que tienen datos que no los esconden, como apenas los tienen, los publican, eso es una fuente extraordinaria. Lo que está mostrando todo esto es que el dato que más interesa de la vacunación primera del año es el dato de cantidad de terneros encontrados, que tomamos como un indicador proxy de la cantidad de terneros que se detectan en la Argentina. La Argentina, en los últimos 25 años que tenemos buenas estadísticas de SENASA, no buenas, excelentes estadísticas de SENASA, tenemos en el otoño en 8 oportunidades arriba de 15 millones de terneros. En todos los casos se da en un rango de 15 a 15.2, 15 a 3. Todo está agrupado ahí. Este año es probable que repitamos el número del año pasado o algo menos. Yo esperaba que iba a ser lo mismo o algo más, pero fue algo mismo o algo menos. Es algo menos. Es 50 o 100 mil terneros menos que el año pasado. 14.600.000. Claro, acá está pesando que tenemos menos vacas. El índice ternero-vaca, que sería un índice también proxy de cuál es la eficiencia del rodeo, ese índice está alto, está cercano al 68-69%, está bien. Pero con 2 millones o 2 millones y medio de vacas menos, nosotros estamos sacrificando una capacidad de producción, que es lo que le interesa al resto de la cadena. No lo sé si lo vas a hacer con
24 millones con 21 millones de vacas, esta eficiencia que ha aparecido por efecto China, por la limpieza de los campos de cría de mucha vaca vieja, machorra, que ha perdido el ternero, lo que sea, o vacía, todo eso en algún momento llevó o ha llevado, más la tendencia en largo plazo a la mejora en los índices de procreo, ha llevado a que en Argentina la relación ternero-vaca hace 20 años era del 62-63% y hoy está en el 68-69%. En realidad lo que está pasando es que seguimos produciendo algo menos de 15 millones de terneros, un poco más de 15 millones de terneros en los años buenos, pero con 1,5 millones, 2 millones de vacas menos. Pero la cantidad de terneros, vuelvo a repetir, el destete de este año probablemente está en el orden de los 14.600.000 terneros, 14 millones y medio es el número más probable, y hemos pasado en la historia contemporánea, en los últimos 25 años, en 8 oportunidades los 15 millones. O sea, esto es una mala aparición que va a dejar su huella en la producción de carne de este año y del otro año, y bajo el supuesto, que todavía no está apareciendo, de que en los años próximos este indicador, la cantidad de terneros destetados, se va a recuperar. Lo que se está viendo del servicio 2024, enero de 2025, que se estira en muchas partes, en otra parte del año están los toros, todo el año con las vacas, lo que se está viendo, pero lo vamos a tomar con mucho cuidado, es que este servicio ha sido mejor que el anterior, por lo que daría la impresión, por todos los índices que hay y por algunas encuestas que estamos viendo, que la aparición, el índice de preñez y de parición, y de destete naturalmente, que va a haber parición 2025 segundo semestre, destete 2026, producción 2026 y 2027 va a ser mayor. O sea, esperamos una recuperación en función de... No es la primera vez que nos quedamos con los datos de la provincia de Buenos Aires y después secas tremendas en todo el norte del país, especialmente en Corrientes, Chaco, Formosa, en el norte de Entre Ríos, en Santiago del Estero. Todo eso hace que la mayor cantidad de terneros que obtenemos en la provincia de Buenos Aires después se pierden. Después hay una merma en el resto, que es lo que pasó en los últimos años. Que el mercado internacional sigue siendo una fiesta. Indeciso Estados Unidos, porque no se sabe si van a quedar firmes los aranceles que llevarían a un caso como Argentina, la sumatoria de los aranceles que impuso Trump adicionales, más el 20%. Estamos haciendo casi todo fuera de cuota tenemos 26% de arancel, y si le agregamos los 10% de arancel, ya empezamos a mirar, que puso Trump, empezamos a mirar de vuelta con cariño a China, que es lo que está pasando con muchos exportadores. Lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Australia y lo estamos haciendo nosotros. Es probable que en las próximas semanas China mejore los valores, los está valorando. Está mejorando el precio interno de la hacienda y de la carne en China. China todavía tiene pendiente un informe acerca de los daños que causa la importación masiva de carne vacuna sobre los criadores, los engordadores, la industria frigorífica, el efecto sobre los consumidores. Bueno, eso se suponía que se iba a conocer ahora, se ha pospuesto, pero eso está pendiente. Y está pendiente el tema de Trump. Ahora, aún en un contexto de guerra, lo que uno observa claramente es que China está comprando un 10% menos en los primeros 5 meses del año que el año pasado, pero el volumen es enorme, impensable hace 4 o 5 años. Estados Unidos está importando 16% más, eso es de la demanda. Y han aparecido, lo contamos siempre acá, una cantidad enorme de mercados que van a estar operativos para el Mercosur o para los países del Mercosur en pocas semanas o meses más. Ya vemos en Brasil y Uruguay que ya están en Malasia, que están en Filipinas, que se está exportando. Y Vietnam, mercado que siempre, por falta de estadística, suponíamos que estaba en el orden de las 150 o 200 mil toneladas y que las primeras proyecciones son estos mercados, cuando se abran y cuando esté estabilizado el comercio, van a comprar cada uno de ellos 300 mil toneladas. Siempre bajo la sospecha, en el caso de Vietnam, cuánto de todo eso termina finalmente en China. Pero digo, hay una cantidad de mercados, siempre los enumeramos, siempre nos olvidamos de algo. Israel, mucho más arriba que el año pasado. Impresionante el performance de Israel, pese a la guerra, y nosotros estamos muy bien posicionados, somos proveedores del 43-44% de lo que importa Israel, comprando más carne y a precios más altos. Aumento de las importaciones a la Unión Europea, aumento de las importaciones a Estados Unidos. Después de varios meses empiezan a recuperarse las importaciones de China, pero la novedad son los Indonesia,
los Malasia, los Filipinas, los Vietnam, los Singapur, los Argelia, norte de África, Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Turquía, transformándose en un gran comprador. Y todo esto reforzado con dos temas que vamos a tratar en los próximos micros. Hay un aumento en la demanda por animales vivos. Argentina no participa en ese comercio, pero Uruguay, por ejemplo, y Brasil, Uruguay y Brasil sí. La Unión Europea es una clave de su comercio exterior de carnes. Y hay una valorización lenta pero constante de las achuras de las menudencias. O sea, un panorama internacional muy favorable. No sería raro que estos últimos datos de los últimos 2 meses de recuperación de las exportaciones argentinas se afirmen en los próximos meses, especialmente por las mayores compras de China. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.